prisión preventiva oficiosa hay que entenderla por oposición a la prisión preventiva justificada. En este sentido, si le llamáramos al pan pan y al vino vino, hablaríamos de ella como una prisión preventiva no justificada en determinados tipos penales que han ido configurando un catálogo que además se ha ido ampliando, en mi concepto, indebidamente en el artículo 19 constitucional, y digo indebidamente porque se violenta el principio de progresividad de los derechos humanos al aumentar este tipo de conductas, pero el hecho es que cuando estamos frente a ese tipo de tipos penales, lo que ocurre es que opera la prisión preventiva en forma ex oficio, es decir, el juez no tiene otra opción que señalar como medida cautelar la pérdida de la libertad en tanto se sigue el proceso. Un proceso que puede durar 15, 20 años con la prisión preventiva oficiosa entendida como una pena anticipada y no como una medida cautelar, que es la naturaleza que tendría que tener una medida provisional. Lo que hay detrás es, en muchas ocasiones, una violación al principio de presunción de inocencia y, por lo tanto, una irregularidad al orden constitucional que podría ser declarado tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por la Corte Interamericana inconstitucional. Sería muy interesante porque sería la primera ocasión que por un tema de fondo fuera declarado irregular por inconvencional y por lo tanto contrario al orden constitucional. Que si esto ocurre en cualquiera de las dos sedes jurisdiccionales que hemos mencionado, todavía no sabemos bien a bien cuáles serían los efectos de una sentencia. No queda claro si esto implicaría abrir las puertas de los centros de reclusión a todas aquellas personas que, sin haber recibido una condena, están privadas de su libertad en prisión preventiva. Resultaría un poco absurdo pensar que en ciertos tipos penales, como la violación o la pederastia o el terrorismo, ¿no? Delitos gravísimos, pudiéramos estar hablando, cosa que no ocurre hasta donde entiendo en ninguna legislación del planeta, de procesos que se siguieran en libertad. Pero en fin, ya veremos. Esto es lo interesante del juego de la justicia, tanto a nivel internacional como a nivel constitucional. ¿Y tú qué dices?